A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si esa batalla que libramos todos los días, esa guerra interna contra lo que llamamos nuestros demonios, estuviera en realidad basada en un error de base? Hoy vamos a darle la vuelta a esa idea, a explorar una perspectiva, radicalmente distinta de nuestros conflictos internos. Esa es la pregunta clave, el punto de partida de todo esto. Porque normalmente vemos la ira, el miedo, como enemigos, ¿no? Adversarios que hay que derrotar. Pero, ¿y si todo eso fuera un planteamiento equivocado? ¿Y si en el fondo ni siquiera existen como tal? Todos conocemos esa sensación, ¿verdad? La de estar en una guerra constante contra nuestras propias sombras. Sentimos que hay que controlar la ira, reprimir la envidia, vencer la ansiedad. Pero para entender por qué esta guerra es inútil, primero tenemos que redefinir los conceptos. Y aquí viene lo crucial. No hablamos de un bien y un mal cósmicos. La luz es simplemente un estado de conciencia lúcida, de estar presente. ¿Y la oscuridad? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. La oscuridad no es más que la ausencia de esa luz. Claro, si la oscuridad es una ausencia, eso cambia por completo las reglas del juego. Significa que hemos estado intentando dar puñetazos a un fantasma. Vamos a ver por qué es estructuralmente imposible luchar contra ella. Vamos a pensarlo de una forma muy simple. Alguien puede ir a una habitación a oscuras, coger un cubo, llenarlo de oscuridad y llevárselo a otra habitación para hacerla más oscura. Es que es absurdo, ¿verdad? Y es absurdo porque la oscuridad no es una cosa, no tiene sustancia. Y del mismo modo, es imposible entrar en una habitación oscura y empezar a sacar la oscuridad. No funciona así. No es algo que se pueda coger y mover de sitio. Y por supuesto, no existe un interruptor para la oscuridad. Lo único que se puede hacer es encender la luz. Y en el mismo instante en que se hace, la oscuridad se desvanece. No lucha, no se resiste. Simplemente deja de estar ahí. Y aquí está la clave de todo. La culpa, la ansiedad, la ira, estructuralmente son exactamente lo mismo que la oscuridad física. Son zonas donde la conciencia, que es nuestra luz, ha salido de la habitación. No son cosas sólidas con poder propio, sino la sensación de un vacío. Esta analogía es perfecta. Es como imaginar a alguien en mitad de la noche, ¿no?, blandiendo una espada contra la oscuridad, frustradísimo porque no consigue herirla. Nos parecería una locura. Pues bien, eso es exactamente lo que hacemos cuando intentamos combatir un ataque de celos o derrotar nuestra pereza. Esta idea equivocada de que las sombras son enemigos es la base de casi todos los enfoques morales tradicionales. Y es precisamente por eso que, muy a menudo, no consiguen una transformación que sea real y duradera. A ver, el enfoque moralista se centra en el contenido, la ira, la lujuria, la pereza, y dice, esto está mal, contrólalo. Pero eso es como intentar vencer a la noche poniendo cortinas cada vez más gruesas. Solo se consigue saber aún menos cuándo amanece. El mecanismo que fabrica esas sombras, que es la inconsciencia, sigue ahí, intacto. Esta frase lo resume todo a la perfección. Nos obsesionamos con las diferentes máscaras que se pone la oscuridad, ansiedad, celos, resentimiento, sin darnos cuenta de que el verdadero y único problema es que no hemos encendido el interruptor de la conciencia. Bien, entonces, si luchar es inútil, ¿qué nos queda? ¿Cuál es la alternativa? Pues la solución no es una batalla más inteligente, sino un cambio total de enfoque. Dejar de pelear y empezar a iluminar. Y aquí es donde está el giro de guión, el cambio de paradigma. Fijaos en la diferencia, que es brutal. La pregunta de siempre es, ¿cómo dejo de enfadarme? Esto ya de por sí asume que hay una guerra, que hay un yo que lucha contra un enfado. Nos mantiene en ese bucle. Pero la otra pregunta, ¿cómo puedo ser más consciente? Lo cambia todo. El foco ya no está en atacar las sombras, sino en simplemente traer más luz. Esto es fundamental que se entienda. O uno se entrega por completo al enfado y en ese momento la conciencia lúcida se apaga, o se sostiene la conciencia y entonces el enfado se deshace antes siquiera de poder formarse del todo. Es que no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. La luz, por su propia naturaleza, disuelve la oscuridad. Vale, todo esto puede sonar un poco teórico, así que vamos a llevarlo a la práctica. Con un experimento de lo más simple, se puede observar en tiempo real cómo funciona este mecanismo de olvido, que es el mismo mecanismo que da origen a la ira o a la ansiedad. Así es como se genera una reacción automática. Primero, hay un microsegundo de olvido, un parpadeo de la conciencia. En ese hueco, la mente automática, que es como un ventríloco, proyecta su historia. Me está ignorando, voy a fracasar. El cuerpo, claro, reacciona a esa historia con tensión y adrenalina. Y al final, la mente consciente vuelve y lo justifica. Es que no lo pude evitar. Pero todo empezó en ese instante de ausencia.
Y aquí está la prueba. Un experimento que se puede hacer ahora mismo. Solo se necesita un reloj con segundero. Durante 60 segundos, la única tarea es observar cómo avanza la aguja. Manteniendo un solo hecho en la mente, estoy viendo moverse esta aguja. Nada más. ¿Y qué es lo más probable que pase? Pues que antes de 10 segundos, la mente ya se ha ido por ahí, a pensar en qué hay para cenar, en un recuerdo, en una preocupación, da igual. En ese preciso instante en que la atención se desvió, ¡puf!, la luz se fue. Ese es el famoso olvido. Y ese hueco tan pequeño es la rendija por la que se cuelan todas esas sombras que luego intentamos combatir. Es exactamente el mismo mecanismo, pero en miniatura. Ahora, una de las mayores objeciones de la mente es, bueno, pero es que yo llevo toda la vida así, mi pasado es muy oscuro. Creemos que nuestra historia personal nos condena. Pero si la oscuridad no es una cosa, ¿puede de verdad acumular peso con el tiempo? Esta idea es de las más liberadoras que hay. Piénsalo. Da exactamente igual si una habitación lleva cerrada a oscuras 1 minuto o 100 años. ¿Qué pasa cuando enciendes una cerilla? La luz lo llena todo, al instante. No tiene que luchar contra la oscuridad de 100 años ni limpiarla poco a poco. Simplemente la deshace. Y este es el punto crucial. Nuestros patrones de inconsciencia no acumulan una especie de masa o de inercia que los haga más difíciles de disolver con el tiempo. La antigüedad de la noche es completamente irrelevante para el poder de la luz. Con esta nueva luz, el pasado se transforma. Ya no es una cadena pesada que arrastramos. Se revela como lo que fue en realidad. Una serie de eventos que ocurrieron mientras la conciencia estaba en gran medida ausente. Como un sueño. Así que, al final, la verdadera responsabilidad no consiste en cargar con la culpa de un pasado interminable. Consiste en cultivar la presencia en el único momento que de verdad existe. Ahora, la pregunta que queda en el aire no es cómo borrar la oscuridad de ayer, sino cómo encender la luz en este preciso instante.